Bien, vamos a hablar de esto, de la economía, de cómo están las pymes, las que logran sostenerse, porque muchas han tenido que cerrar sus puertas. Así que nos ha venido a visitar Osvaldo Cornide, ex titular de CAME. ¿Cómo va, Osvaldo? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Porque, bueno, a ver, el Fondo Monetario dice que ve señales positivas, que la Argentina puede empezar con el crecimiento. Otros dicen que hay nubarrones negros y que la Argentina no va a poder pagar su deuda y que puede haber amenaza nuevamente de default. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, como lo veo yo y como lo ve la población, y sobre todo la pequeña y mediana empresa industrial, comercial y agropecuaria, salvo algunos sectores concentrados. La situación es gravísima. Han cerrado una cantidad importante de pymes, otras están prácticamente en convocatoria, se han perdido más de 100.000 puestos industriales, hay muchos que siguen cobrando menos sueldo del que les corresponde porque saben que la empresa cierra. Bueno, ha caído la venta, ha caído... Es decir, usted no ve la situación como lo dice el fondo. No, la veo totalmente al revés. No es que como la veo totalmente al revés. Y aunque no soy economista, puedo prever, como lo puede hacer cualquiera, que va a ser muy difícil que en el año 2019-2020 se pueda cumplir con los compromisos internacionales, porque ahora estamos viviendo del auxilio del Fondo Monetario Internacional, pero el país no está en una producción como para generar dólares y hacer un repago de la deuda. Esto es lo que nos mueve a nosotros digamos, a crear un comité especial, digamos, de salvataje, de defensa de las pymes, porque bueno, ya hemos vivido situaciones como esta en la época de Martínez Dios, en la época de Cavallo. Sí. Y entonces queremos hacer un aporte para oxigenar a las pymes. Primero, con cosas inmediatas. Por ejemplo, es indispensable suspender los embargos y las ejecuciones de la AFIP y de los organismos recaudadores de las provincias y los municipios que son voraces. ¿Para qué? Para que subsista la fuente de trabajo. Claro, privilegiar la fuente de trabajo. Porque de ahí va el trabajo y de ahí después van a poder recaudar. Y segundo, crear un fondo financiero de auxilio para las más necesitadas que puede salir de resoluciones del Banco Central y que se han destruido, eran líneas de crédito para capital de trabajo que por supuesto no son del 70 o el 80% como la que tiene que pagar una pyme hoy para descontar un cheque. Osvaldo, ¿de qué manera lo logran hoy las pymes? Porque estas medidas las piden pero no llegan. Es decir, no hay muchos sectores que están diciendo necesitamos que nos den una mano con la situación. Sí. Por allí sé que están armando como una especie de centro de ayuda a la pyme. ¿Nosotros? ¿Están trabajando en esta idea de poder ayudarlos? En eso mismo, es un centro de recuperación de las pymes. ¿Y qué se hace para ayudarlas a las pymes a recuperarse en ese centro? Bueno, nosotros estamos trabajando en una cantidad de medidas para poner en práctica con este o con el gobierno que venga y con todos los partidos políticos que entiendan que las pymes son un instrumento indispensable. Nosotros no tenemos el Banco Central, ni tenemos la Casa de la Moneda. No, por eso le preguntaba, porque desde el discurso todos dicen que son importantes las pymes. Todos, sí, eso coinciden todos. Sí. Como dijo alguien, las pymes están en boca de todo y en la mano de nadie. La idea entonces sería cómo lograr que estén en manos de alguien. Claro, por eso nosotros con algunos economistas estamos elaborando medidas de coyuntura y medidas de estructura. Porque naturalmente usted enciende la radio, la televisión y lo que ve son representantes de pequeñas empresas que plantean la gravedad de la situación. Políticos que plantean la gravedad de la situación, pero lo que no escucha son qué cosas se pueden hacer. Entonces, bueno,
le planteamos esto, a ver que me explique por qué la DGI no puede paralizar los embargos. Yo le cuento, por ejemplo, están embargando cuentas. Sí. ¿Sabe lo que hacen las pymes? Para que no le embarguen la cuenta que le impide después trabajar, le dan como garantía una propiedad, que Claro, puede ser la casa de ellos. Sí, sí. Y entonces con eso continúan trabajando con la cuenta corriente. Pero otras no pueden porque lo tienen embargado. Bueno, entonces muchas están cerrando sus puertas. Esta es la realidad No, también. están cerrando, se habla de 25 por día, pero no se cuenta la cantidad de comercios que en las calles y avenidas cierran diariamente y que también son pymes. Obviamente. Agustín. Sí, te voy a mostrar, si te parece, Rosario, Sí. y podemos hablar también con Cornide, Sí. los datos que salieron hoy de inflación. Sí, lo estábamos Hace un contando, rato claro. mostrabas 3,2% la inflación mensual. Primera aclaración que tenemos que hacer con esto, y es importante, bajó en relación al dato del mes pasado. ¿Por qué? Por la profunda recesión que tiene la economía, por la caída en el nivel de actividad económica. La acumulada, así y todo, faltando un mes para terminar el año, Sí. está en un 43,9%. Con el mes que falta, proyectando más o menos una inflación similar a lo que fue la de este mes, podemos hablar de lo que vos decías recién en la apertura, una inflación para todo el año cerca de 47%. Vos pensás que un año que cierra con la economía, la actividad económica cayendo alrededor de 2 puntos o quizá un poco más, y la inflación en 47, el registro anual más alto desde el año 1991, es una situación de estanflación, recesión con inflación dramática, por eso completamente a contramano de lo que escuchábamos del Fondo Monetario. Claro. Si tomás la inflación anual, Sí. tomás el dato de noviembre en relación a noviembre del año pasado, estás en un registro de 48,5%. Hoy la inflación anual en Argentina es casi 50%. Esto es lo que dio. Y si te parece, rápidamente repasamos algunos de los sectores para ver qué es lo que pasa adentro con la inflación. Sí. Y fíjate, lo hacemos tomando los datos anuales, las variaciones anuales. Alimentos y bebidas, sector de consumo básico, con alto peso en las canastas de aquellos sectores que tienen menos recursos, 49,6% de variación anual, por arriba de lo que aumentó el nivel general de precios. Ropa y calzado, un poco menos, 32,7% de variación anual, y un sector, acordate el otro día cuando dábamos los datos ayer de capacidad instalada en la industria, un sector muy, muy complicado, está operando a menos de la mitad de la capacidad que tiene. Otro sector, vivienda y servicios, ahí fíjate todo lo que tiene que ver con tarifas está incluido, y la variación es del 66,7% anual. Esto también afecta a los sectores de menores recursos. En el caso de salud, enfrentamos una variación anual de 46,1%, muy fuerte. El transporte, otra cuestión vinculada con las tarifas y las decisiones de política económica del gobierno, lleva acumulado en el año un aumento de 68,2%, y la educación 30,8%. Fíjate que los sectores transporte, vivienda, alimentos, que más pesan en la canasta de aquellos sectores argentinos, familias de menos recursos, son los que más suben por arriba del promedio. Bien. Esto explica y está fuertemente vinculado con algo que vamos a analizar en detalle también dentro de un rato, que es el aumento en la pobreza. Muchos hogares, producto de esta inflación descontrolada en productos básicos, están cayendo y sus ingresos están quedando por debajo de lo que se llama la línea de la pobreza. La situación es muy compleja realmente. Claro, a todo esto el gobierno dice que después del segundo trimestre, ya del año que viene, claro está, puede empezar a haber una especie de rebote o de intento de algo de alivio y que quizás se salga de esta situación. ¿Existe alguna posibilidad, teniendo en cuenta las altas tasas, el dólar, el endeudamiento que tiene la Argentina y estos números que estamos dando, Osvaldo? Mire, uno piensa que ojalá llegara a ser así, pero si como usted señala... Pero ojalá es una especie de cuestión de suerte. Claro, pues si usted analiza las variables que acaba de señalar, lo que es el dólar, lo que son las tasas de interés que impiden totalmente, lo que es la falta de posibilidad de inversión. Acá se dijo que iban a llover las inversiones. Ahora, ¿por qué no invierte nadie?
Porque si la capacidad instalada industrial en Argentina está en un 40%, un 50% ociosa, usted que tiene la posibilidad de invertir y está en Europa o en Estados Unidos, ¿va a venir a invertir en un mercado inexistente? Por eso no vienen las inversiones. Y no van a venir tampoco. Van a venir como vinieron en estos años, que traían dólares, lo cambiaban por pesos, lo ponían en la LEVAC, lo volvían a cambiar por dólares y se la llevaban. Miles y millones. Pero bueno, de todas formas, uno ya ha conocido estas políticas y lo que quiere es, a esta altura de la vida, yo a los 11 años era obrero textil. Ahora tengo empresa concesionaria de automotor. Pero en San Martín... ¿Y cuánto cayeron las ventas, por ejemplo, de los automóviles? 50%. Pero en San Martín, donde yo fui obrero y que paso, hubo un momento en que era una muerte después de Martínez de Oro. Sí. Después revivió, todas las fábricas estaban abiertas. Y ahora paso y vuelven a estar cerradas. No todas. Entonces, lucho para que las que estén abiertas sigan abiertas. Y hay mucha gente dispuesta a trabajar para esto. Me parece que hay cosas, digamos, re positivas. Por ejemplo, esa coincidencia que hay de la CGT, la CGA, la CTA, movimientos sociales, etcétera, que le van a presentar un documento a la Iglesia, demuestra un hecho de madurez importante. Pero bueno, hay que luchar a diario, ¿no? No sé si usted estaba escuchando, estábamos mostrando allí una especie de inicio de campaña y el presidente muy contento. No entendíamos muy bien por qué, pero se largaron todos a cantar Argentina, 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 cuando los números son estos. A veces cuesta entender qué es lo que está viendo el gobierno, quizás nosotros no tenemos la capacidad para ver. Bueno, yo creo que está difundido el hecho de que ante el fracaso, digamos, de la política económica, la idea es del gobierno, yo no me meto en política, pero del gobierno, dedicarse al tema de la seguridad, de hablar del tema de la seguridad, del tema de corrupción, etcétera, y con eso intentar ganar las elecciones. Lo que ocurre es que, bueno, cada uno hace lo que le parezca en materia de eslogan. El problema es lo concreto que usted ve esto, 33%. 33,6 de pobreza. Los que yo he sido director de Bienestar Social de la Municipalidad de San Martín y he entrado en las villas de emergencia. Entonces, cuando uno ve realmente la pobreza ahí al lado y ve, se da cuenta que el 33% es un crimen. Estamos cometiendo un crimen. Y resulta que esto es porque los números les falló a Sturzenegger y les falló a Caputo, etc. Y no pasa nada. Lo que pasa es que cuando uno habla con algunos funcionarios, y Lucía seguramente no me va a dejar mentir, Lu, quiero resaltar que a vos te pasa cuando hablas y nos pasa a todos, la convicción del gobierno o de aquellos que tienen en sus manos incluso la campaña electoral que se viene, de que van a ganar. Sí, Rosario, y de hecho esta mañana en el acto que veíamos festejar a Macri fueron varios los funcionarios que hablaron y entre ellos estuvo el ministro Dujovne que dijo, bueno, esta es una versión que él repite, pero que en el primer trimestre, en el primer semestre del año próximo la economía repunta. Dicen que es una versión que también avala Dante Sica, esta ala optimista del gobierno y por supuesto también Peña, que dice que bueno, la campaña por supuesto van a evitar hablar de economía porque va a estar basada en la seguridad, en la corrupción y en otros ejes, pero dando por cierto que la economía no va a ser el problema que fue para el gobierno este año. Bueno, ahí está. Está contento el gobierno. Bueno, yo lamento que uno sufra tanto y vea a tanta gente sufrir. Uno sufre viendo, ¿no? Porque por una situación de esta naturaleza en un país
con todas estas probabilidades, ¿no? Parecía que se terminaba cuando cayó Martínez Dios y vino la democracia, parecía que ya volvíamos, parecía que terminaba cuando los cacerolazos lo echaron a Cavallo y realmente reviven sectores y reviven tendencias y reviven instrumentos que, digamos, empobrecen al país y empobrecen a la población, no a todas, ¿eh? Los bancos ganaron 14.000 millones de pesos este año y el año pasado también, y otros sectores financieros también. Y hay empresas monopólicas o oligopólicas que han aumentado más que la devaluación y que las pymes tienen que vender esos productos sí o sí, que también en los balances han ganado mucho. Osvaldo Cornide, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. No, muchas gracias a usted. A ver...